Y uno del capítulo, todo el capítulo de 9 del libro de Romanos, habla sobre la soberanía de Dios, que es un gran tema, uno de los atributos de Dios, la soberanía. Este año fue cuando hablamos de los atributos, dos atributos que hacen que el Dios único verdadero sea el Dios único y verdadero. Hablamos de dos atributos. Uno era la santidad. Nuestro Dios es santo. No hay otro ser en el universo y en la eternidad que no sea santo, sino Dios. Y si hay otra cosa que es santa es porque Dios lo ha santificado. Y el otro atributo que hace que Dios sea único y verdadero es la soberanía. ¿Qué significa un Dios soberano? Significa que Dios gobierna, decide, hace todo lo que hace por sí mismo, para sí mismo. No lo hace porque alguien lo mandó a hacer, porque alguien lo ha condicionado, porque alguien lo ha obligado, o porque alguien le ha ayudado. Dios es soberano en toda su creación y en todos los aspectos de su creación. Este aspecto de la soberanía de Dios, que se puede traducir a través de todo el capítulo 9 de Romanos, me llevó a estudiar un poco más esto. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene la iglesia evangélica es que conocemos la soberanía de Dios para algunas cosas, para otras no. Lo vamos a ver al final. Entonces es importante entender qué significa la soberanía de Dios. Segundo, es importante someterse a la soberanía de Dios. Y tercero, entender los efectos de la soberanía de Dios para quien cree y para quien no cree. Son tres aspectos, pero hoy día yo quiero mostrarles cuatro cuadros. Cuatro cuadros que hablan de la soberanía de Dios. El título del sermón es La gloriosa soberanía de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, misericordioso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos, Señor, que el Espíritu Santo guíe esta congregación con esta palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón, Señor, en mi mente, y rogarte, Señor, que sea tu voz en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que no sea palabra mía, que no sea palabra de hombre. Yo sé que no lo es porque me tocó el corazón, Señor. Y te pido y te ruego que hagas lo mismo con cada uno de los que me van a oír, Señor. Agradecerte, Señor, porque cuando nos llevas a estudiar tu palabra nos da un entendimiento que a veces nos abruma, Señor. Es muy grande. Y uno dice, ¿quién soy yo para entender estas cosas? Es porque tú has dado ese entendimiento para tu gloria, Señor. Yo te lo agradezco, Señor, pero también me hace responsable de comunicarlo y de poder vivirlo. Yo como ellos, los que van a oír, Señor. Gracias, Señor, por esta misericordia tan grande que tú haces en nuestra vida. Y te lo agradezco siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos al primer cuadro. Cuando leemos el registro bíblico de la creación, hay algo que notamos muy claro y evidente, que Dios creó todo por su palabra. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, Entonces, incluso para nosotros es tan natural leerlo en la Biblia, casi lo trivializamos. ¿Qué significa?
le damos una mirada superficial. Pero ahí podemos ver dos cosas. La primera ya la dijimos. Dios hizo todo como pescó esto y trabajó por cientos de años y armó y después machacó por aquí, sacó el planeta Tierra, después hizo el otro, y hizo el Sol, hizo un fuego y se demoró un montón de tiempo. Eso es humano. Dios dijo, sea el cielo, sea las estrellas, sea el hombre, sea el mar, etcétera, sea el universo. Y fue el Dios. ¿De qué nos habla eso? El poder. La creación es un milagro, hermano. El primer milagro está al inicio de la Biblia. ¿Cómo lo hizo? Su palabra. Tanto para recordar, Génesis 1:3. Solo así, todo el pasaje dice así. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios, y le dio nombre. Luego dijo Dios, haya expansiones, etc. Y dijo Dios, hizo Dios, dijo Dios. Esa es la primera cosa. La segunda, ¿cuál es? Que Dios, en un momento de la eternidad, ¿en qué momento? No tenemos idea, porque ninguno de nosotros estaba ahí, ningún ser humano, solo Dios, decide por sí mismo, según su voluntad, y para sí mismo, crear el universo. Y en estos dos elementos, en la decisión y en la acción, Dios lo hace solo. Dios le dice a Job, estabas tú cuando yo hice esto, estabas tú cuando yo hice el mar, estabas tú cuando yo le puse el límite a andar, estabas tú cuando yo hice el sol, estabas tú cuando yo creé esto, creé este otro. Eso va para toda la raza humana. ¿Quién de nosotros estaba ahí? ¿Qué ser humano estaba? Ni el más pintado. Solo Dios. Entonces, cuando hablamos de soberanía de Dios, podemos ya aproximar una definición. ¿Qué? Por ejemplo, la soberanía de Dios podría definirse, es la omnipotencia de Dios para hacer todo lo que Él decide por sí mismo, en sí mismo, para sí mismo. Eso es lo que se llama soberanía de Dios. Y tenemos el ejemplo de la creación. Segundo cuadro. Una pregunta banal. Muy banal. A cualquiera de nosotros podemos preguntarnos, ¿alguno de ustedes decidió nacer? Yo voy a nacer. No. ¿Alguno de ustedes decidió cuándo nacer? No. ¿Alguno de ustedes decidió en qué país nacer? No. ¿Alguno de ustedes decidió en qué raza nacer? No. ¿Usted decidió en qué familia nacer? No. ¿Quién lo decidió? Nuestros padres, en lo inmediato. Obvio que ninguno de nosotros pudo ni puede tomar estas decisiones. Pregunta, ¿fueron las circunstancias, la historia, la suerte, la casualidad, los padres y los padres de los padres? Tal vez. Pero la respuesta más segura, ¿sabe cuál es? Dios. Dios decidió que usted naciera en tal fecha, en tal lugar, en tal raza, en tal familia, en tal nación, en tal país, en tal pueblo. ¿Qué nos dice esto? Que Dios gobierna su creación. Dios no es que hizo todo y después se fue a veranear a alguna parte del universo a descansar. Dios siguió sustentando su creación. Entonces, no solo hizo todo, sino que sustenta todo. Y eso es tiempo presente. Porque la creación está concluida. Después vino la sustentación.
Veamos Éxodo 4:11. ¿Qué dice? Éxodo 4:11. Amén. Ya. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Es una afirmación. Algunos saben lo que han dicho. No, es que eso es símbolo, eso es alegoría. No. Ahí hay una afirmación categórica. Y la literatura está en prosa. No es símbolo, no es como. En algunas partes, esto es como si fuera. Ya hay un comparativo. ¿Sí? Ahí no hay comparativo. ¿Sí? Es directo. ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al ciego? Yo le puse la boca. ¿Quién lo hizo? Yo, Jehová. ¿Y eso habla de qué? De gobierno. Él hace lo que él decide hacer. Isaías 45:7. Le leo del versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Está hablando de las circunstancias, más allá de la naturaleza, del sol, también de las circunstancias. Yo también creo las circunstancias. Veamos otro versículo, Salmo 104, 14-15. Salmo 104, 14-15. Amén. Ya. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Dios hace todo eso, hermano. Esa no es una invención de algún pastor calvinista, ultrafundamentalista, hipercalvinista. No. Esas son afirmaciones de Dios por medio de sus profetas. Entonces, Dios gobierna de las cosas pequeñas y las cosas grandes en su creación. Por ejemplo, veamos Daniel 4, 35-37. Daniel 4, 35-37. ¿Quién lo tiene, por favor? 35. Daniel 4, 35-37. ¿Quién lo tiene? Amén, ya, hermano. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la magistrada de... Me equivoqué en el número. Gracias, hermano. Pero se fija, esa declaración, ¿sabe quién la está haciendo? Un gentil. Un rey gentil. Nabucodonosor. Y declara cuál es, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Dios hace lo que le parece en el cielo y en medio de los hombres. Efesios 1:11. En él, asimismo,
tuvimos herencia habiendo sido predestinados predestinados en Cristo, conforme al propósito del que hace todas las cosas, este es Dios, según el designio o el mandato de su voluntad. Entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento declaran qué cosa, que Dios hace todas las cosas según su propia y autónoma y soberana voluntad. Lo bueno y lo malo, lo peor y lo mejor cumplen el propósito de Dios, porque Él tiene el poder para llevar todas las circunstancias de los hombres y cada ser humano al cumplimiento de su plan único y eterno. Entonces tenemos el segundo componente de la soberanía de Dios. Dios gobierna la creación en lo pequeño y en lo grande, en lo bueno y en lo malo, en lo santo y en lo pecaminoso. Tercer cuadro. Muchos religiosos, bueno, esta es una experiencia más o menos habitual nuestra, y también incluso algunos cristianos, dicen o creen que son salvos, o que serán salvos, o que merecen ser salvos, porque tienen o hacen algo bueno o agradable a Dios, o porque tienen familia cristiana. ¿Has visto eso? No, yo nací en una cristiana, una evangélica. Estos nacieron santos, como Cristo. No, mi papá pastor, mi mamá pastora, y yo nací en la iglesia, yo estoy asegurado. No, yo tengo Dios pastor y yo. Entonces ya como tenemos como decir, santos en la corte, ¿no? Pero nadie se salva por eso, ¿no? Entonces, por alguna religión, porque hacen algo, porque hacen manda, porque cumplen tal rito de tal religión, etc. Ya están listos, oleados y sacramentados. Pero están engañados. Y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación es solo por la fe, y solo la fe en Cristo. Y por elección soberana de Dios, ese es el otro elemento. Pensamos que la fe es una cosa que nace en la naturaleza humana. Si Dios dice que estamos condenados en nuestros delitos y pecados, ¿por qué estamos condenados en nuestros delitos y pecados? Porque sabiendo de Dios no queremos saber nada de Dios. ¿Sí? Porque Dios pone aquello que se necesita para llegar a Cristo, que se llama fe. Nosotros no llegamos. Vamos a ver la elección soberana de Dios. Deuteronomio 10:15. ¿Quién está en Deuteronomio 10:15? Ahí está practicando el Antiguo Testamento, así como tecnología, ¿no? Están aprendiendo, ¿no? Hasta la hoja pegada. Sí. Ya, ¿quién lo tiene? ¿Qué? Ya. ¿Quién sí? Deuteronomio 10:15. Amén. Ya. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. ¿De quién se agradó Jehová? De los padres, de la descendencia de quién? De los padres de Israel. Y la descendencia de los padres de Israel, estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, etc. De ellos se agradó Dios y escogió su descendencia y no eligió otros pueblos. Entonces Israel, ¿por qué fue elegido? Porque a Dios le pareció, por su propia decisión le pareció libre. No porque Israel fuera, o Abraham fuera un gran pueblo. Abraham era un pagano, un gentil. Y después cuando Israel sale de Egipto, con la bendición de Dios, de la mano poderosa de Dios, era todavía un pueblo pagano.
que todavía llevaban los dioses egipcios en los bolsillos y en las mochilas. Y Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque Dios decidió tener misericordia de ellos y no de otros pueblos. Juan 6:70, y esto lo dice el Señor Jesús, que le dice a los discípulos. Pero Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Quién era ese? Judas Iscariote. ¿Sí? Mire, el Señor Jesús sabía cuánto calzaba cada uno de sus discípulos. Y sabía que ese era un hijo del diablo. ¿Acaso el Señor no sabe quién tiene en esta iglesia y en la otra iglesia? Él sabe perfectamente. ¿Yo por qué? Porque Él es el. No os he escogido yo a ustedes, yo sé que uno de ustedes es el diablo. Efesios 1:3-4, alguien puede estar ahí. Amén. ¿Ya? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. Efesios 1:3-4. 1:3. Efesios 1:3-4. Amén. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Gracias, hermano. ¿Cuándo fuimos elegidos? ¿Cuando hicimos alguna buena obra? No. Porque cuando estábamos en el vientre de nuestra madre ya teníamos un buen corazoncito. ¿No? Él lo eligió antes de la fundación del mundo. Mire que esto es espantoso. Dios, para Dios, el futuro es presente delante de Él. Sus elegidos, sus salvos, para Él ya están glorificados ante su presencia. Nosotros estamos en el tiempo, Él no. ¿Cómo funciona esto? No tengo idea. Pero muchas cosas que están, sobre todo en este, se habla del tiempo presente en Romano. Y fueron glorificados, incluso hablando de los creyentes. Hemos sido glorificados, pero para Dios ya somos glorificados. Entonces, y en Efesios 2:8, para confirmar la elección por fe. Porque por gracias, regalos, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, puede ser don, es un regalo, es un don de Dios. A los elegidos Dios da su misericordia, su amor, y les da aquello entonces lo que no merecemos. Y a los no elegidos les da la justicia, juicio, que es lo que merecen. Ahora, Dios es injusto, entonces, ¿por qué tiene que elegir? Dios tiene que elegir, ¿sabe por qué? Porque estamos todos llenos de pecado. Desde Adán y Eva, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Todos los pensamientos del corazón del hombre son solamente el mal. Si el hombre elige Dios, sí, más adelante. Y hay gente que se está muriendo, quiere. No, ¿por qué? Pero va con pánico a la muerte. Pero no quieren aceptar la vida. Entonces Dios elige. La pregunta debería ser a la inversa. Qué grande es Dios que elige delincuentes, rebeldes, que le ocupen todos los días, que lo elige para perdonarlos, limpiarlos, salvarlos, santificarlos y glorificarlos.
Eso debería llamarnos la atención. Pero nuestra carne caída que dice, no, no es justo, debería salvarlo a todos. ¿Por qué? ¿Acaso no tiene derecho el Señor a salvar a quien le parece si somos su creación? No nos ponemos en el rol de criatura, nos ponemos en el rol de tú a tú con Dios. Y eso es rebeldía. ¿Qué dice Dios? Al rebelde, al soberbio nos mira de lejos, así, ¿no? Y al humilde, ¿qué le hace? Salva. Entonces, el tercer elemento de la soberanía de Dios, ¿cuál es? Dios decide elegir a quién salvar para mostrar su misericordia y Dios decide no elegir a otros para mostrar su poder, santidad y justicia. Son tres elementos. Cuarto cuadro. Mire, así como Dios creó todo con el poder de su palabra, sin la ayuda de nada ni de nadie, del mismo modo hará juicio final sobre su creación, su vida en el pecado. Y al gobernador del pecado y la muerte, ¿quién es? ¿Quién es el gobernador del pecado y la muerte? Algunos dicen que es Trump. Entonces, ¿ah? ¿Quién es el gobernador del pecado y la muerte? Satanás. Satanás. Y cuando haya juicio, va a haber juicio incluso para él. Lo hará sin la ayuda atómica de los hombres, ni por decisión de los hombres en guerra, ni por la decisión del diablo y sus demonios sobre la raza humana y la creación toda. Esa decisión está en manos de Dios. Dios va a decidir el momento y va a desatar los diablos y sus demonios sobre los hombres incrédulos. ¿Y qué otros medios? Generalmente son todos medios sobrenaturales. ¿Y por qué va a ser evidentemente que son sobrenaturales? Para que todos los que van a padecer este juicio sepan que el juicio viene de Dios. No viene por el diablo, no viene porque a uno se le olvidó, se quedó dormido y apretó el botón nuclear, etc. No, nada. Va a ser evidente que viene en mano de Dios. ¿Por qué? Como la pudrición de los océanos. Está descrito en la Biblia. Lluvias de piedra de 50 kilos en todo el planeta. Lluvia de fuego. Muertes por pestes, guerra y por la palabra de Dios. Millones de seres humanos muertos. Quiero mostrarles Apocalipsis 19, del 11 al 16. Porque parece que a veces nosotros no leemos, que no nos gusta, a veces, se lo leo del versículo 11. Apocalipsis 19, 11. El jinete del caballo blanco. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, se llama corona, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido con una ropa teñida de sangre, en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿Qué significa eso? Juicio. Juicio, Dios. Su palabra va a ser juicio. Después dice, y él la regirá con varas de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Saben lo que es un lagar? Un cuadrado así donde meten las uvas y se meten las personas a pisar. Entonces, el mundo para Cristo va a ser un lagar, donde él va a pisar el mundo incrédulo y va a chorrear de sangre. Eso va a ser. Eso está hablando. Dice,
y él la regirá con vara, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mundo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién va a hacer eso? Dios, en medio de Jesucristo. Va a necesitar ayuda. Fíjense que no participa en el ejército, ni los ángeles le ayudan, lo anuncian. Ustedes leen todo Apocalipsis. Pero el juicio final es completamente hecho por Dios en la mano de Jesucristo. Veamos otro versículo, 2 de Pedro 3:10. Aquí hay otra, digamos, de juicio final. 2 de Pedro 3:10. ¿Ya? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este planeta es desechable. Esta creación es desechable. Y eso lo va a hacer, el juicio y destrucción lo va a hacer Dios sin ninguna ayuda. Ni del diablo, ni del peor, del pecado más terrible. Dios no necesita esa ayuda. Pero también va a ser todo nuevo. Apocalipsis 21:3-4, cuando dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y jugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces Dios, juicio, destrucción, y redención. ¿Quién le ayuda en eso? Nadie. Entonces, el otro elemento de la soberanía de Dios, Dios es soberano en el juicio, destrucción de todo lo pecaminoso para hacer todo nuevo, para exaltación de su santidad. ¿Se fijan? En estos 4 cuadros está cubierta todos los aspectos de la vida de la creación. Y la Biblia dice que Él es soberano sobre todas las cosas. ¿Qué significa? Que Él decide hacerlo. Él lo sustenta y decide llevarlo adelante como Él quiere. Y Él decide el final de todas las cosas y hacerlas de nuevo. Esa es, en línea general, la soberanía de Dios. Entonces, la definición de la soberanía de Dios podría decir así, para incluir todo. La soberanía de Dios es la potencia de Dios para hacer todo lo que Él decide hacer por sí mismo, para sí mismo, creando y gobernando su creación, en lo pequeño y en lo grande, en lo bueno y en lo malo, y eligiendo su voluntad a los que serán salvos en Cristo para la vida eterna, y haciendo juicio de su creación y destrucción de pecadores para renovar su creación para su gloria y hermosa santidad. Un poco larga, pero cubre todo lo que hemos dicho. Si usted lee la Biblia, esto está presente a lo largo y ancho de toda la Escritura. Y eso es, hermano, la soberanía de Dios. Cuando usted lee la Biblia y ve quién toma la iniciativa siempre, usted lea cualquier pasa Dios. Si no es en primera persona, subyacente, ¿quién está organizando, llevando adelante las cosas? Entonces, Dios no solo es el hacedor, el que está llevando
la historia de la creación a su fin y su propósito. Y quinto, efectos de la soberanía de Dios. Hay efectos de condenación y efectos de bendición, conservación. Partamos de un punto base, desde Adán y Eva, la raza humana, después que pecaron, está contaminada de pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Los seres humanos, sabiendo de Dios, rechazan a Dios y dan gloria a ellos mismos. Se fija que a los hombres les gusta hablar de todo, llámese cantante, futbolista, político, literato, qué sé yo, ¿cómo se llama esto? Rostro. Y cuando muere un rostro, toda esa gente, y llora como si hubiera sido su hijo. Pero ¿cuánto se llama? La prensa, el medio de comunicación, absorbe a la gente. Y eso es una forma de idolatría. No quiero hablar de los cantantes, la orquesta y todo eso. Pero al mismo tiempo el hombre quiere ser autónomo e independiente de Dios. ¿Sabe cuál es la declaración de autonomía y de independencia de Dios? La que el diablo le dio. Allá en Génesis, cuando le dijo, si tú comes del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, serás como Dios. Y la acción de obediencia al diablo es un fruto de independencia. Hasta hoy. De independencia del ser humano contra Dios. De autonomía. El hombre sin Dios, todo lo que es fuera del alcance de su lógica, le dice que es irracional, ilógico, fantástico. ¿Quién le dicen a los cristianos? Son los tontos porque ellos tienen una fe irracional, creen en una fantasía. Entonces, ¿qué es lo lógico? La medida humana. El hombre se pone como sí mismo la medida de todas las cosas. Y califica a Dios como una idea, un concepto irracional. Y eso es lo que cuando el hombre se pone sobre Dios. Por eso lo estamos viendo todos los días. Todos los días. Y la pregunta que viene es, ¿los cristianos? ¿Hay cristianos aquí o no? Amén. Ay, sacaron la boca. Amén. Ay, gloria a Dios. ¿Ah? Ya, bien. Entonces, ¿qué dice el que es cristiano? Por la fe en Cristo. Y por la fe en Cristo, ¿qué conocemos? Cristo, que a Dios. Pero el acto para conocer a Dios, parte de la fe, ¿sabe cuál es? La obediencia. Si un cristiano no obedece a la palabra de Dios, no conoce un conocimiento muy superficial, muy carnal incluso de Jesucristo. Dios es puro amor, no es juicio. Y alguien dice, no, Dios va a hacer el juicio final. ¡Oh, qué falta de amor! ¿No? Es un conocimiento superficial de Dios. Entonces, y aquí tenemos problemas. Aquí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no hablamos de conocer la gloria de Dios, conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, las bienaventuranzas de Dios, las bendiciones de Dios. Pero hay dos cosas que nosotros le hacemos siempre el quite por ignorancia. Una es la santidad de Dios y la otra es la soberanía. ¿Cómo yo puedo crecer en eso? ¿Sabe cómo? Cultivando el temor. Y se lo voy a explicar de esta manera. El que conoce a Dios no solo conoce su amor, debe conocer el temor a Dios. ¿Cómo puedo conocerlo? Cuando yo tengo una buena comunión y persistente comunión con Dios por medio de su palabra, hay algo que sucede, y es la experiencia de muchos cristianos, es que vemos la santidad de Dios.
empezamos a palpar la santidad terrible de Dios. Y cuando yo veo a Dios, su santidad, y me miro yo, digo, soy una miseria. Estamos hablando de un creyente. Si yo no conozco la santidad de Dios, no puedo conocer la profundidad de mi pecaminosidad. Y cuando yo conozco eso, yo puedo alabar la profunda misericordia de Dios. Porque Dios sabe lo que yo soy y cómo soy. Y aún así me salvó y me bendice y dice que me ama. Y eso debería darme. La iglesia de hoy no conoce la santidad de Dios. No conoce la santidad de Dios, por eso no conoce su propio pecado. Ni puede medir la dimensión profunda de la misericordia de Dios. Por ejemplo, le voy a dar un otro ejemplo. A ver, aquí lo tengo anotado por aquí. El cristiano que no teme a Dios, pero teme a los hombres, eso es lo más común, no teme a Dios, pero teme a los hombres, cultiva sus pecados, cuidando de que los hombres no sepan, sin darse cuenta que Dios no sabe. Pero esta actitud, ¿qué significa? Significa, hermano, que despreciamos a Dios y tenemos una alta consideración a Dios. Pero el cristiano que teme a Dios, y si teme a Dios, no teme a los hombres, porque sabe que su pecado está siempre. Y eso hará que buscar la misericordia todos los días de Dios, no faltando lo que digan los hombres. Entonces, cuando yo entiendo eso y vivo eso, yo me someto a ¿qué cosa? A la soberanía de Dios. Cuando yo no entiendo eso, yo me pongo casi de igual a Dios y le estoy quitando la soberanía a Dios en mi vida. Si mi Dios es soberano, pero es soberano en su vida. Si usted oraría así, Señor, haz conmigo lo que a ti te parezca. ¿Alguien se atrevería a orar así? Pero esa es la oración de los santos del Antiguo Testamento. Jehová, haz conmigo lo que a ti bien te pareciera. Bueno, te voy a enfermar de... Ah, no, pero ¿por qué? Pues si yo soy... ¿Ah? Así somos nosotros. No, si yo te sirvo, te hago esto, ¿por qué me tratas así? Pero eso da gloria a Dios. Sí. Y aunque no lo entendamos, pero el hombre que teme a Dios, teme su pecado. El hombre que no teme a Dios, cultiva su pecado. No quiere que el hombre lo sepa, pero quiere que lo sepa. Y eso habla de que no teme a Dios. Proverbios 1:7. Vamos a ir concluyendo. Amén. Ya. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si desprecia la sabiduría de Dios, está despreciando a Dios. Y eso es lo que decimos. Cuando no tememos a Dios, le tememos más a los hombres. No hay sabiduría. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10, dice: está hablando el apóstol Pablo de la petición que le hizo a Dios que le sacaran a Aguijón, etc. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte,
gastase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afanes, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Esto no es de las predicaciones de hoy día, ¿no? Tú eres un campeón, decreta, piensa positivo y vivirás en el barrio y tendrás un 4x4 último modelo porque somos hijos del rey. No sé qué rey, pero esto es, ¿qué es lo que dice esto? Temer a Dios. Yo prefiero ser débil, que Dios gobierne mi vida para glorificar. Ya les dije ya que el tema de Dios es el tema de nosotros. Por último, 2 de Corintios 7:1. Lo voy a leer porque dice aquí, hay un mandato acá. Así que, dice, conclusión del apóstol Pablo, amados, puesto que tenemos tales promesas, hablando de las promesas de salvación y de vida eterna, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si hay algo, el amor de Dios nos hace confiar en Dios, pero el temor de Dios nos ayuda a santificarnos y a odiar el pecado. ¿Qué es lo que hay hoy día? Hoy día hay amor de Dios y la gente, como no es reverente, no tiene, es confianzuda con Dios. ¿No? ¿Cómo se acercan a Dios? Es que Dios tiene que aceptar, porque estoy alabándolo sinceramente. Está cantando un porno, una canción porno, que no se sale de mi corazón. Pero eso es porque no conoce a Dios. Tiene trato confianzudo con Dios, de tú a tú. El bacán, otro tipo de la radio decía el flaco. ¿Qué sabe si Dios es flaco? Hay otros que le dicen, Señor, tú sabes. Ya, esa frase como que, Señor, tú sabes. Claro que sabe. El Señor sabe todo. La buena y la mala intención, el pecado y todo lo demás. Entonces, hermanos, si nosotros queremos crecer en el amor de Dios, pero en santidad, tenemos que cultivar el temor de Dios, porque eso nos va a permitir vivir sometidos a la soberanía de Dios. Dios no nos va a gobernar para hacernos mal, nunca. Pero nosotros desconfiamos. Yo siempre me acuerdo, en otra iglesia, un joven que estaba entrando a la universidad, 18 años, muchacho. Y fue tocado por el Señor porque él quería ir a misión. Y fue un día a hablar con sus padres y les dijo, los padres eran cristianos, que él quería irse a misión, prepararse para ir a misión. Entonces los padres dijeron, no, hijo, es una carrera porque no te muráis de hambre. Esa es la confianza que tienen en Dios. Dios lo va a mandar de misionero, no sé qué parte del mundo, a morirse de hambre. Esa es la confianza, la fe, ¿no? Y el valor que le dan a Dios. Muchas veces nosotros hacemos así. Y si me manda para allá y allá hace mucho calor. Y si me va a dar esto, me da más. No. Entonces no estamos sometiéndonos a la soberanía de Dios. Queremos que Dios se someta a nosotros. Nosotros somos los soberanos.
Esos son los efectos de la soberanía de Dios. Cuando nos sometemos a la soberanía de Dios, crecemos en santidad. Es como negarse a sí mismo. Otra vez. En conclusión, la soberanía de Dios es la potencia de Dios para decidir por sí mismo y para sí mismo la creación, el gobierno de la creación, salvar y condenar por Cristo, en su creación y hacer juicio y renovación de su creación para exaltación de su gracia, justicia y santidad. Esa es la soberanía de Dios. Cuando usted ha entendido la soberanía de Dios, vamos a entrar al próximo libro, al capítulo 9. Amén. Gracias.